Bueno, entonces estábamos leyendo que Pablo estaba preso y había ido a naufragar hacia Roma. Habían tenido bastantes inconvenientes en el trayecto, pero Dios le había prometido a Pablo que era necesario que él fuera a Roma a testificar del Evangelio. En ese viaje que emprendieron, pues tuvieron tormentas fuertes y aunque Pablo le sugirió a la tripulación o al comandante de la tripulación que, que no navegaran en ciertos puntos, pues la tripulación decidió seguir navegando en esos puntos. Después de esto, Pablo les dijo, ellos querían hacer plan B, plan C, plan D para salvar sus vidas, pero Pablo le dijo, no hagan esos planes, confíen en que Dios ya me dijo que nos iba a salvar las vidas a todos. Así que confíen y vamos adelante. Entonces en ese momento encallaron cerca a tierra, después de muchos días de haber naufragado, y al haber encallado, pues digamos que querían matar a los presos, pero ya Pablo había adquirido cierta gracia en el comandante de esa embarcación, y por Pablo dijo, no van a matar a nadie, vamos a permitir que los que saben nadar naden hasta la orilla y los demás se van a tener a partes de madera. ¿Listo? Después de eso llegan a la isla, llegan a la isla de Malta, y aquí es donde comienza la parte del último capítulo de Hechos, y pues termina con la historia de Pablo. Entonces vamos a seguir leyendo. Pablo en la isla de Malta. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco, que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría, que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos algunos creyentes, que nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios.
Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales y les dijo: Hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí que era necesario apelar al César. Aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: No hemos recibido ninguna carta de Judea, ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios, y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados, por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando lo vean, lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo les sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que le visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Amén. Entonces aquí vemos como un Pablo, después de haber navegado y de haber sufrido como esa turbulencia, al final pues cumplió su propósito. Vemos un Pablo que siempre fue protegido por Dios, que Dios tenía un propósito para Pablo y cómo Dios lo protege en todo el tiempo. ¿Sí? Cuando estaba cogiendo la leña, lo pica una serpiente y aunque todos pensaban que iba a morir, no le pasó nada. ¿Sí? Digamos que eso es lo que dice la Biblia, son las promesas que a veces dice la Biblia y es: aunque caigan 1000 a mi diestra y 10.000 a mi siniestra, a mí no me pasará nada. ¿Sí? Y eso es la promesa de Dios. Siempre que Dios tiene un propósito para nosotros, a nosotros no nos pasará nada si estamos con Él. Y si estamos dentro del propósito que Él tiene para nosotros. Dios tenía el propósito y ya lo había prometido. Dios prometió a Pablo que tenía que ir a Roma. Entonces ni una serpiente ni las tormentas lo iba a impedir. Eso mismo pasa con nosotros. Si tenemos una promesa de Dios, no hay nada que lo pueda impedir. A veces ni siquiera nosotros mismos, porque Dios tiene un propósito y su palabra pues es fiel. Y aunque vemos que hay gente, aquí veíamos que hay gente que estaba diciendo que él era un asesino porque todo lo atacaba, porque lo atacaban diferentes cosas como lo fue la tormenta o como lo fue la serpiente, al final también cambian de opinión. Sí, porque a veces uno piensa, hay gente que piensa que a las personas les pasan cosas malas, ay, porque Dios se las puso, y, o como a Job, ¿sí? Como a Job que le pasaron tantas particularidades.
y los a mí mismos amigos decían, no, es que usted le falló a Dios, no sé qué, pero Dios tenía un propósito sobre esa tribulación. Dios tenía un propósito sobre eso y al final Job sale victorioso, ¿sí? Pero siempre que pasan cosas y a nosotros mismos nos pasan cosas y uno piensa, bueno, que he hecho mal, Dios me está castigando, pero tal vez eso esté dentro del propósito de Dios y es una lección que haya que aprender, ¿sí? Y también Dios lo va a usar para conquistar otras personas. Picadura de serpiente, lo único que sirvió fue para que ellos dijeran, no, este no es un asesino, sino, pues lo consideraron Dios, pero pero le ayudó a Pablo para que también él pudiera predicar, para que siguiera cumpliendo el propósito que Dios tenía para él. ¿Sí? Aquí vemos a Pablo después sanando a un enfermo y entonces Dios conectando todos esos contactos espirituales dentro de la isla. Entonces había una persona, un funcionario principal que tenía a su padre enfermo y fue Pablo y lo sanó. Y eso le ayudó a que vinieran más enfermos y que él los pudiera sanar y les ayudó a seguir predicando la palabra de Dios. Aquí dice que como resultado de eso, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Entonces Dios siempre es un Dios proveedor, un Dios de provisión. Sí, Él no nos manda a ningún lado sin proveernos. Y a Pablo durante todo el tiempo siempre le da provisión. Sí, eso era ver la historia de Pablo. Pablo por eso dice, escribe en su palabra que él sabe vivir en la riqueza, pero también sabe vivir en la pobreza. Y que él sabe vivir de todas las maneras. Sí, pero y porque él sabe vivir de todas las maneras, porque Dios lo provee. Sí, porque Dios es el que le da provisión. Pablo, a pesar de que iba en un barco romano, pues no tenía las provisiones, ya no tenía. Y miren cómo llega a un punto en que, en que encuentra gente que lo bendice. Y digamos que aquí nos enseña también cosas que nos enseña Pablo. Pablo es una persona a las que da, y leíamos la vez pasada que él llevaba su ofrenda al templo, que llevaba todo, pero también sabía dar, pero también sabía recibir, ¿sí? Pablo era una persona que sabía recibir y eso es otra de las enseñanzas que Dios nos entrega pues en hechos. Y es como Pablo da, pero también recibe, ¿sí? Como Pablo también, a pesar de que alguna vez lo tuvo todo y que él tenía dinero, él era ciudadano romano, era uno de los principales de los judíos y él tenía todo, pero después con Dios aprendió a recibir, ¿sí? Él ya no vivía por, por sus fuerzas, sino vivía por fe. Y Pablo nunca le faltó nada porque Dios siempre lo iba bendiciendo y siempre le iba poniendo gente que le diera, que le entregara, ¿sí? Y él aprendió a recibir. Después vemos cómo Pablo al final, digamos que aquí termina, cumple lo que Dios prometió, ¿sí? Lo que el Dios le había dicho es que era necesario primero que él fuera el que predicara a gentiles. Y con todo este viaje que él se, que él tuvo que hacer, con todo este viaje que él tuvo que hacer, él logró predicarle a los gentiles, pero también Dios prometió que era necesario que fuera a Roma, ¿sí? Digamos que a pesar de un ejemplo, el Vaticano, que queda en Roma, uno pensaría, y según el catolicismo, que pues la iglesia de San Pedro, pues fue la fundada por Pedro, ¿sí? Uno pensaría, y cuando uno no estudia las escrituras, uno pensaría, no, pues fue Pedro el que llegó a Roma de primeras, y por causa de Pedro es que, no, pero resulta que el que expandió y el que comenzó a predicar el evangelio, y seguramente si Pedro alguna vez fue a Roma, pero el que empezó con la prédica en Roma del evangelio fue Pablo, ¿sí? Fue Pablo el que comienza y Dios al que tuvo en propósito de predicarle a los romanos, porque dice aquí que él terminó sus días, ¿sí? Que él habló
sin que nadie le dijera nada, ¿sí? Entonces él fue a Roma y predicó, habló con los judíos, algunos creyeron, otros no creyeron, pero al final nadie lo acusó, Dios lo siguió proveyendo y dice aquí que proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Entonces ya llegó la paz y la tranquilidad, ¿sí? Vemos un Pablo que vivió al principio atacado por todo lo que predicaba, desde los judíos hasta los mismos gentiles y todo este tema, y a pesar de que él seguía predicando con ese denuedo, vemos un Pablo que siempre fue muy atacado por la predica, pero encontró el sitio. El sitio era el que Dios había propuesto y era Roma, el que Dios tenía planeado desde que lo escogió a Pablo y todo lo que tuvo que padecer, pero después logró seguir predicando la palabra de Dios, ¿sí? Y nadie intentó detenerlo. O sea, él tenía la paz, tenía tranquilidad, ¿sí? Aunque no lo dice acá, pero aquí dice, y nadie intentó detenerlo. O sea, que ya no tenía persecución. Lo que a Pablo más lo atormentaba era la persecución, la persecución que tuvo. Entonces nadie intenta detener a Pablo. Otra de las cosas que uno rescata acá es lo que Pablo le dice al pueblo de los judíos. Eh, Aquí, cuando les menciona la profecía de Isaías. Dice, el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio de los profetas. Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los salve. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Digamos que aquí lo que me deja enseñanza es que uno a veces, usted puede escuchar la palabra de Dios, pero no oírla, ¿sí? La escucharon, pero no oyen. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque podemos escuchar y nos pueden decir, pero no oímos. Simplemente como cuando las mamás le decían a uno, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Sí? Ellos escuchaban pero no oían. ¿Sí? Veían, aunque podían ver, no entendían, no comprenderán. ¿Sí? Entonces, a veces uno ve cosas y uno dice, oiga, sí", y a veces no comprendemos. Mucha gente, a veces vemos milagros en nuestras vidas, ¿sí? O todos los días vemos milagros y no los comprendemos. Pensamos que eso es por default, tener un día más de vida, el alimento, digamos que uno que tenga una casa, un apartamento, que tenga un techo donde vivir, ¿sí? Uno puede, y hay milagros en esas cosas, ¿sí? Porque podríamos estar viviendo en otro lado, ¿sí? Podemos estar no sé, la gente que no tiene techo, ¿sí? Vemos un poco de milagros, pero no comprendemos, andamos por la vida sin agradecer. Entonces a veces nos pasa que vemos o tenemos un empleo o lo que sea y no somos agradecidos porque vemos y no comprendemos, no comprendemos las señales de Dios. No, Pablo, yo siento que acá era una persona que veía y comprendía, ¿sí? Oía a Dios, por eso les dijo, oiga, frescos que ninguna vida se perderá, ¿sí? O escuchaba a Dios, ¿sí? Y siempre yo siento que Pablo en cada momento de la historia que nos llevó Hechos, siempre veía lo que estaba haciendo Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver, lo que está haciendo Dios, el para qué de Dios. Siempre yo digo, hay que mirar el para qué. Si Dios nos tiene acá es porque Dios tiene un plan. ¿Sí? Si Dios nos pone en un lado o en otro, seguramente Dios tiene un plan, pero hay que aprender a ver el plan de Dios. ¿Sí? Porque a veces uno ve solo la tribulación. Uno a veces solo ve lo cercano, pero no ve el plan completo, no ve la perspectiva de Dios. Entonces, por eso es clave que nosotros aprendamos a ver a través de la perspectiva de Dios, porque el plan de Dios siempre va a ser perfecto y Él va a cumplir lo que Él se propuso, como lo hizo con Pablo. Él se propuso que Pablo tenía que ir a Roma a predicar.
pero tenía que hacerlo pasar un proceso. Y ese proceso, Pablo lo entendió y lo vio. Entonces es clave saber escuchar y saber ver, ¿sí? Y siempre preguntarnos, ¿de verdad estamos viendo lo que Dios quiere que veamos? ¿De verdad estamos oyendo lo que Dios quiere que oigamos? ¿Sí? Porque a veces solo escuchamos lo que nos dice nuestra mente, a veces vemos solo lo que nos dice nuestra mente y como a veces uno puede ver, había un ejercicio que hacen algunas personas y es que a veces vemos los problemas, nos dice, a veces vemos los problemas como cuando nos ponemos una tapa de una botella en un ojo. ¿Sí? Tenemos el problema pegado o la moneda pegada en un ojo y no vemos nada. Todo lo vemos oscuro, vemos mal o vemos borroso. ¿Sí? A medida que alejamos la moneda, vemos el problema más lejos y vemos el problema completo. Y vemos que el problema era demasiado chiquito, como una moneda. Pero a veces como solo empezamos a ver el problema es como si tuviéramos la moneda pegada en el ojo, como si tuviéramos todo pegado en el ojo. Pero cuando logramos ver desde la visión de Dios, desde la perspectiva de Dios que es lejana, vemos que el problema es pequeño, ¿sí? Y que tal vez tiene solución y que tal vez está dentro del propósito de Dios. Entonces tenemos que aprender a ver cómo Dios ve las cosas y a ver lo que Dios quiere que veamos y a oír lo que Dios quiere que oigamos, que no pase como lo que predicaba Pablo. Oímos, escuchamos, pero no oímos. Vemos, pero no entendemos. Eso es todo. Joyce, ¿vas a decir algo? Sí, sí es necesario que vayas a Roma. Cuando los judíos lo querían apedrear en Jerusalén.
Sí es. Como tú me ves, hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Te anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis bendiciones. Toma el control de mi vida. Tan bello, tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Te lo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Dame lo más que el mío. En tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes, el mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Tú tienes es mejor. Suelto mis sueños. Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos das, Señor. Toma el control de nuestra vida, Señor. Toma el control de nuestros planes, Señor. Anhelamos que tus planes sean los únicos que rigen nuestras vidas, Señor. Te soltamos nuestros sueños, te soltamos nuestras decisiones. Toma el control de nuestras vidas, Señor, de nuestras familias, Señor. Lo anhelamos, Señor. Que así como a Pablo, Señor, tu plan fue mejor que el que tenía Pablo.
El de Pablo tal vez era perseguir y pelear contigo, Señor, y perseguir creyentes, Señor, pero tu plan fue que Pablo te conociera, tu plan fue que Pablo predicara hasta Roma, Señor. Te entregamos, Señor, nuestros planes, Señor, nuestros sueños, Señor. Haznos entender tus planes, Señor. Haznos entender tus planes porque sabemos que son mejores que los nuestros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas verlos, Señor, y entenderlos, Señor. Porque a veces no entendemos lo que vemos, Señor. A veces oímos, pero no entendemos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas oír de manera correcta, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, guiando nuestra vida, nuestra familia, Señor. Que seas tú glorificándote, Señor, en nuestra casa, Señor. Te entregamos, Señor, esta semana que viene, Señor. Que seas tú acompañándonos, Señor. Que seas tú, Señor, protegiéndonos como protegiste a Pablo hasta que cumplamos el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. No permita, Señor, que nos desviemos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que siempre lleguemos tan lejos como tú nos quieras lanzar, Señor. Te entregamos esta semana, Señor, te entregamos este día para que seas tú acompañándonos en todo el día, para que seas tú acompañándonos de lunes a domingo, Señor. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor. Te entregamos, Padre amado, todo lo que digamos, todo lo que hagamos y todo lo que pensemos, Señor. Permítenos ser luz como Pablo, Señor, y permítenos llegar cada día a más personas a través de predicar tu palabra y de hacer acciones que reflejen tu presencia, que reflejen tu amor por los demás seres humanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jovis, Saulín.